Hola con todos. Hoy les vengo a explicar el análisis de costo de volumen de utilidad, que bueno, fue el tema que yo escogí para la siguiente presentación. Bueno, en primer lugar, quiero indicarles el índice. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el costo volumen de utilidad, que es nombrado con la sigla CBU. El punto de equilibrio. El punto de equilibrio me voy a concentrar básicamente en el concepto, las características, el cálculo y el gráfico, que es muy importante para entender el punto de equilibrio, la planeación de utilidades y la relación que tiene con el costo volumen de utilidad, que es muy importante para las empresas hoy en día. Bueno, el punto de equilibrio en el sector industrial versus el sector comercial. Voy a hacer una ligera comparativa y voy a indicar algunos conceptos que tiene el punto de equilibrio dentro de estos sectores. Y finalmente voy a concluir y voy a dar algunas recomendaciones. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el costo volumen de utilidad? Bueno, básicamente es un análisis que nos proporciona una visión financiera panorámica del proceso de planeación, tal como nos dice el siguiente texto. Sin embargo, este término analiza el comportamiento de los costos totales y los ingresos de operación que tiene cada empresa. Esto da como resultado que estos cambios, o sea, los cambios que, por ejemplo, puede hacer el departamento de costos o directamente la gerencia, afectan directamente a los productos o, o a lo que está ofertando la empresa. Al mismo tiempo, esto va a afectar al precio de venta y cabe recalcar que tenemos que tener conocimiento de los costos variables y los costos fijos, ya que estos también se van a ver afectados por medio de las decisiones de costo, volumen y utilidad. Por otro lado, quisiera contarles lo que es la letra B, o sea, obviamente es volumen, pero se refiere a los factores relacionados con la producción, como son, por ejemplo, las unidades elaboradas, unidades vendidas, o, por ejemplo, los cambios a nivel de ingresos y costos. En este caso, surgirán por variaciones únicamente en el nivel de producción. Bueno, el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, el concepto más básico que se tiene es ese punto en el que tenemos el volumen de ventas y el volumen de utilidades en el punto exacto en el que no ganamos ni perdemos dinero. Por ejemplo, en este caso, las operaciones son iguales y a los gastos y costos. Es básicamente otro concepto. Por ejemplo, podemos llamar al punto de equilibrio como la cifra de ventas que se requiere alcanzar para cubrir los gastos y costos de la empresa y en consecuencia no tener ninguna utilidad ni pérdida. Si en este caso no ganamos ni perdemos dinero. Bueno, las características principales del punto de equilibrio. Por ejemplo, en el primer lugar tenemos que los ingresos son iguales, como les había contado, a los gastos y costos. En este caso no generamos ni ganancias ni pérdidas. Por ejemplo, podemos cubrir los gastos y costos de la empresa si llegamos a un punto de equilibrio en el que la empresa se mantenga estable. Y eso es como que el punto exacto en el que podemos vender y producir sin tener ninguna ganancia. Pero esto se gusta a largo plazo, pero lógicamente tenemos que superar ese punto de equilibrio para tener alguna ganancia. Sí, bueno, los puntos claves para el punto de equilibrio. En primer lugar tenemos los costos fijos y variables. Por ejemplo, un costo fijo de cualquier empresa puede ser los costos de operaciones o de arriendo de cualquier bodega que tengan. En este caso va a ser un costo fijo, un costo que tiene que pagar en todo momento. Y el costo variable, por ejemplo, puede ser el que le ofrece un proveedor de materia prima. Sabemos perfectamente que la materia prima tiene un costo variable en el mercado, está fluctuando y depende de muchos factores. En segundo lugar tenemos las unidades de producto.
Las unidades de producto quiere decir la cantidad de productos que nosotros producimos. Sí, en este caso, por ejemplo, los artículos y las líneas de producción deben de tomarse en consideración para no caer en producciones que no generen utilidades. O sea, tenemos que concentrarnos bastante en qué es lo que estamos produciendo y cuánto estamos produciendo. Y por otro lado tenemos la planificación general en específica. Por ejemplo, los datos reales y presupuestados de los datos financieros. eh, por medio de esta planificación nos van a permitir determinar las variaciones y están provocadas dentro del mercado. Bueno, los factores que influyen al punto de equilibrio. En primer lugar tenemos el volumen. Como les había dicho, el volumen de producción afectará de forma directa a los costos variables, mientras que los costos fijos no son influidos por este. Bueno, el tiempo, tenemos que, en este caso, el tiempo afecta al punto de equilibrio de forma que se puede dar solución a los problemas de forma oportuna. Las líneas de producción deben tomarse en consideración para no caer en producciones que no generen utilidades. Como les había contado, se tiene que saber qué es lo que se produce y cuánto se produce. Y finalmente tenemos los datos reales. Los datos reales y presupuestados de los estados financieros van a permitir determinar las variaciones para luego aplicar soluciones. Bueno, tenemos diferentes métodos para el cálculo del punto de equilibrio. Por ejemplo, en primer lugar tenemos el método de la ecuación. Con esta metodología empleada, el estado de ingresos puede expresarse en forma de la siguiente ecuación, donde la ecuación relaciona los ingresos, como tienen ahí las siglas PBU por Q, serían los ingresos, es igual a los costos fijos más los costos variables que tiene nuestra empresa. Tenemos también el método de margen de contribución, también conocido en las empresas como MC. Básicamente el MC es igual a los ingresos por ventas menos todos los costos que varían respecto de un factor de costo relacionado con la producción. Básicamente lo que voy a decirles es los costos variables que tiene nuestra empresa. Y finalmente le puse en una sola diapositiva el método gráfico. Es un método visual en el que podemos identificar el área de pérdida y el área de ganancia. En este método se trazan las líneas de costos totales e ingresos totales para obtener su punto de intersección. Este punto de intersección será nuestro punto de equilibrio. Básicamente este punto es donde los costos totales igualan a los ingresos totales. Bueno, planeación de utilidades y la relación costo-volumen utilidad. Esto es de suma importancia para las empresas porque es el punto donde pueden hacer estimaciones a largo plazo, planificaciones de producción, todo lo que es el planificar a largo plazo. ¿Sí? En este caso, el costo de volumen utilidad ayuda a la administración para determinar las acciones que se deben tomar con la finalidad de lograr cierto objetivo. En el caso de las empresas, con fines de lucro o sin fines de lucro. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, tenemos la primera ecuación que nos indica las unidades por vender, que es igual a los costos fijos más la utilidad deseada, dividido para el margen de contribución unitario. Esa es la llamada técnica o análisis marginal. Tenemos también el segundo punto, que es para el cálculo del punto de equilibrio, que es igual al costo fijo total dividido para el margen de contribución, y eso va a dar unas cantidades de utilidad. Y en tercer lugar tenemos en el caso del punto de equilibrio, está expresado en cantidades de producto, y el caso B en montos de venta. ¿Sí? Este es el caso B, que es el montos de venta, que se refiere al precio de venta. Y finalmente tenemos el precio de venta, que es de suma importancia para las industrias de manufactura que desean dar ya a sus clientes un precio de venta fijo, que sería
igual al costo total unitario, o sea, lo que les cuesta producir dicho producto, más la utilidad que tenga. Bueno, quisiera topar este, es el punto de equilibrio con el sector industrial versus el sector comercial. Bueno, para el sector industrial tenemos que las dos áreas de diferencia son los costos fijos de producción y los costos variables que no son de producción. En este caso, ambos tienen el margen de contribución y el margen bruto. Pueden expresarse como totales cantidades por unidad o como porcentajes. Sí, en el sector industrial se maneja bastante esto de cantidades por unidad producidas y los porcentajes que tengan estos de influencia dentro del mercado. En este caso, los costos fijos de producción no se deducen de las ventas cuando se calcula el margen de contribución, pero sí cuando se calcula el margen bruto. Y por otro lado, los costos variables que no son de producción se deducen de las ventas cuando se calculan los márgenes de contribución, pero no se deducen cuando se calcula el margen bruto. Por otro lado, el sector comercial tiene, o sea, en este caso, el margen bruto y el margen de contribución tienen una diferencia. En este caso, el margen de contribución se calcula después de la deducción de todos los costos variables, mientras que el margen bruto se calcula deduciendo del costo de bienes veniendo de los ingresos. Bueno, saqué algunas conclusiones respecto a esta temática y es que, bueno, el punto de equilibrio debe ser uno de los principales objetivos a largo plazo de la empresa. Sí, porque por medio de este punto de equilibrio sabemos en qué momento la empresa comienza ya a ganar dinero. Porque en la mayoría de casos las empresas que siempre comienzan y microempresas también en los primeros meses nunca generan ninguna utilidad, son muy pocas y después de cierto tiempo es cuando ya están en un punto de equilibrio y a partir de eso pueden ya superar este punto de equilibrio y generar utilidades. Como les decía, una vez superado el punto de equilibrio se puede hablar de utilidades netas hacia la empresa y la planificación hacia un punto de equilibrio ayuda a la rentabilidad de toda empresa. Gracias.